Ante los sucesos vividos en los últimos días en nuestro país por la repentina renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, los fujivideos y los tratos bajo la mesa de los actuales congresistas de la República, el padre Marco Antonio Martínez Ruiz, párroco de Santo Domingo de Guzmán, indicó que la población debe mantener la calma y buscar la reconciliación entre todos los peruanos. Bueno, yo veo un panorama político que es la consecuencia de lo que estamos viviendo hace mucho tiempo, ¿no? Si nosotros vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, vamos a caminar, quizás vamos a gatear, vamos a avanzar un poquito, pero no vamos a avanzar mucho porque nos vamos a caer, ¿no? Entonces, el que camina en la luz camina con firmeza, ¿no? Directo donde tiene que ir y sin miedo, ¿no? Con seguridad, a saber dónde va. Cuando una persona entra en la corrupción, entra en las tinieblas. Una persona cuando vive en la honradez y en la lealtad a su palabra y a las leyes, pues camina en la luz, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora da pena, ¿no? Es una pena, es una vergüenza también, ¿no? Como peruanos que uno tiene, como nuestras autoridades, altas autoridades, que tienen la obligación delante de Dios y delante del pueblo de sacar al país hacia adelante, caen en una situación bastante penosa y vergonzosa, ¿no? Como fruto y consecuencia de la corrupción. La corrupción lo malogra todo, la corrupción lo empeora todo, la corrupción lo pudre todo, ¿no? Corrupción, o sea, por ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, yo pienso que estos son consecuencias de la corrupción. El corrupto no piensa en los demás, el corrupto piensa en sí mismo, ¿no? Cuando uno llega a una autoridad, a un poder, uno no tiene que pensar en enriquecerse, no tiene que pensar en mi conveniencia, no tiene que pensar en lo que me gusta, en lo que voy a guardar para mí, para el futuro, no. El que quiere entrar a gobernar tiene que entrar a servir, y en ese servicio tiene que pensar en los demás. El hombre no puede ser egoísta, el hombre tiene que pensar siempre en el otro. Unos padres de familia que aman a sus hijos, ¿en quiénes piensan? En ellos no, piensan en sus hijos, ¿no? Cristo cuando muere en la cruz no piensa en Él, piensa en sus hijos. Igual, todas las autoridades tenemos que pensar en los demás, no pensar en nosotros mismos. Cuando pensamos en nosotros mismos, entonces ya vamos olvidándonos de nuestros deberes con los demás, de nuestras obligaciones con los demás. Y entonces vamos entrando en una corrupción que al fin y al cabo va a destruir no solamente a nosotros, sino nos va a destruir también la ciudad. Es una pena, los que más sufren son las personas más vulnerables de nuestro país, ¿no? No son los congresistas, los ministros los que sufren, ellos pueden tener su estabilidad económica. El país es el que sufre esta consecuencia. Nosotros somos los que sufrimos esta consecuencia, ¿no? Entonces, yo en esta Semana Santa no pido un milagro para que se arreglen las cosas. Yo pido al pueblo peruano, al pueblo de Chincha, que tome realmente conciencia de su responsabilidad frente a la elección de sus autoridades, ¿no? Y a las autoridades yo les pido, por favor, aléjense de la corrupción. Y porque la corrupción está en todo. La corrupción está en la política, está en el poder judicial, la corrupción está en la educación, la corrupción está en la iglesia, la corrupción está en los medios de comunicación, en todo, ¿no? Es decir, no podemos dejar que el demonio se apodere de todas las personas que están al servicio de los demás. Por ahí agarrado el demonio, por las autoridades se corrompen y el demonio hace lo que le da la gana. Esto es lo que está pasando. Nuestro país es un país luchador, de gente trabajadora, de gente honrada. No podemos nosotros caer por un poco de dinero, vender nuestra conciencia, vender nuestra dignidad de seres humanos, de peruanos, de cristianos. No podemos vender nuestra dignidad por un poco de dinero. Caminemos siempre en la luz, caminemos siempre con Dios. El que camina con Dios jamás caerá en la corrupción. El que se aleja de Dios, pues entonces entrará a la corrupción por necesidad o por vicio, pero de todas maneras se va a destruir. Estas son las consecuencias. No hagamos leña del árbol caído, ¿no? Pero sí tomemos como experiencia para que nuestra vida no se afecte por el pecado de la corrupción.